Esta temática tiene que ver con el psicoabordaje de la pérdida. Y con el psicoabordaje de la pérdida me refiero a temáticas que tienen que ver con el duelo, temáticas que tienen que ver con la separación, con el sufrimiento, con el dolor y con todas estas cositas que han aparecido durante todo este tiempo en pandemia y que hacen referente a una temática súper fuerte que estamos viviendo hoy en día. Eh, bueno, sin más, yo creo que podemos comenzar. Mi nombre es Paula Parra, un gusto conocerlos a todos y ojalá les guste esto que les he preparado. Y de igual manera, para comentarles si ustedes requieren de alguna pregunta, si necesitan tener más información, siempre al final de la presentación para que vayamos así justitos en los tiempos, ¿ya? Así que, sin más, voy a dar comienzo a este taller. Bien, psicoabordaje de la pérdida. La verdad es que el nombre es bastante interesante porque cuando hablamos de psicoabordaje lo llevamos siempre al ámbito de la psicología, pero la verdad es que es un ámbito bastante amplio. El psicoabordaje no necesariamente tiene que ser desde el ámbito psicológico, sino también desde el ámbito social, desde el ámbito emocional, desde el ámbito personal y desde el ámbito de mi experiencia dentro de lo que yo he vivido desde la pérdida, desde lo que es el duelo. Es una temática súper de ahora reciente, así como bien calientita, porque yo trabajo también en esta área y me he dado cuenta que últimamente en términos de pandemia hemos sufrido muchos cambios a nivel completos para algunas personas y algunos cambios bastante específicos para algunos que han notado durante todo este tiempo que ha sucedido el tema de pandemia, de cuarentena, el tema de que nosotros hemos dado cuenta de que al pasar el tiempo y al pasar los meses, cada vez sentimos como un deje de algo. Entonces, cuando empezamos a hablar sobre esta temática, no solamente nos enfocamos en un área, sino en varias, y en varias que realmente nos importan, y que en este tiempo requieren de harta atención, y sobre todo de que ustedes vayan conociéndose y vayan conociendo a quienes están alrededor para poder determinar si necesitan ayuda y necesitan algún apoyo en torno a lo que es la pérdida, ¿ya? Más que nada, comentarles que dentro de todo, eh, ahí sí se ve, ya. Tenía la duda si avanzaba. Es conocer cuándo comenzamos a sentir esta pérdida, específicamente dentro de la pandemia. Y tiene que ver con esta pérdida de seguridad, vínculos, control de nosotros mismos incluso, o de lo que está alrededor, la libertad, que tiene que ver con la libertad de expresión como la libertad de elección, la protección y la identidad. Créanme, la identidad también. He visto mucha gente, me ha tocado atender a muchos pacientes que han tenido cuestionamientos sobre sí mismos, sobre lo que tienen que hacer o lo que podrían hacer, sin conocer qué es lo que va a hacer más adelante, porque ya no saben dónde están, que se dieron cuenta que la soledad y este tema del encierro les provocó no saber si realmente eran ellos o eran un producto de lo que habían provocado anteriormente, de que sus sentimientos y sus emociones se vieron envueltas como en un conflicto súper fuerte, de que de ir de un lugar a otro significaba también el control y la poca libertad sobre ser uno mismo, el de no tener esta seguridad de qué es lo que va a suceder, es decir, la incertidumbre sobre nuestras propias vidas o la vida de los demás o la vida social o la vida en general. Sí, lo digo como exageradamente porque yo les digo, es real lo que está sucediendo y cuando vemos el término de la pérdida o el duelo, estamos hablando de que estamos dejando algo atrás y que estamos perdiendo o dejando o no entendiendo que la mayor parte de las cosas están cambiando, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hemos perdido durante todo este tiempo, desde comienzos del 2020 hasta ahora? Han sido muchas cosas, ya sean familiares, ya sean personas muy cercanas a nosotros, ya han sido, no sé, sentimientos, emociones, objetos incluso, trabajo. Hemos perdido nuestro vínculo con las personas más cercanas que teníamos. Por ejemplo, si tenemos un pololo, un esposo, un amigo lejos, ya no lo podemos ver o no lo hemos visto hace un año porque no podemos movernos. Entonces, esta sensación que atribuimos a partir de esta situación es parte de la pérdida y al mismo tiempo un duelo. Sí, el duelo no necesariamente es la pérdida de una persona.
¿ya? El duelo y el sufrimiento no es necesariamente porque nosotros se nos fue a alguien que realmente es bastante fuerte, no necesariamente es ello. He tenido varias oportunidades de conocer varias experiencias de varias personas y han sido momentos súper fuertes en términos de cuidados paliativos, por ejemplo, en términos de cuidados de sí mismo, en términos de cómo se han dado cuenta de que la pandemia también ha sido algo súper fuerte, pero al mismo tiempo ha sido una etapa de cambio, de crecimiento personal, de desarrollo personal. Entonces, yo creo que se mentalicen que no solamente vamos a hablar de lo que es malo, sino también de lo que es bueno dentro de lo que es un duelo, ¿ya? Porque siempre atribuimos esta temática del sufrimiento, duelo, pérdida, y sobre todo ahora en pandemia, con algo súper negativo o algo súper malo. Y la verdad es que puede que lo estén viviendo de esa manera muchas personas o incluso ustedes que están viendo, pero también hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta que están cambiando para algo mejor quizás. Y como les dije, me ha tocado ver hartas experiencias personales de varios sujetos donde han perdido a sus familiares. Por ejemplo, hace poco me tocó con un paciente que perdió a su esposa y un mes antes perdió a su esposa y al mes siguiente perdió a sus padres, a su mamá un día antes y al papá al día después, y netamente por el COVID. Entonces, él en su momento no creía en el duelo desde el punto de vista de la pérdida de netamente una persona, también creyó en la pérdida de su forma de estar y de ser. Entonces, vemos que es fuerte la situación, vemos que es doloroso, pero después de que hicimos harto trabajo, nos dimos cuenta de que él tenía otras capacidades para poder soportar o tratar lo que era específicamente de su duelo personal. Es fuerte cuando se muere una persona, pero es más fuerte cuando te pierdes a ti mismo en tu propio duelo y no sabiendo qué herramientas utilizar para poder abordar lo que es el sufrimiento o lo que es el dolor o una gran cantidad de emociones, ¿sí? Entonces, el duelo no es solo la pérdida de la persona, somos el resultado de diferentes reacciones que nos da entrega al medio y así también como nosotros lo hemos aprendido durante toda nuestra vida. A nosotros se nos enseñaron que el duelo siempre es de una persona. Ahora resulta que vino la pandemia y nos dimos cuenta que el duelo no solamente es la muerte de una persona, sino la muerte de una situación nuestra, de una experiencia nuestra, de unos recuerdos o imágenes mentales nuestros, de emociones y sentimientos encontrados. Entonces, vamos conociendo de que esto va más allá, de que el mundo se tiene que expandir, de que su mente se tiene que expandir y que no nos tenemos que quedar con solamente una idea, sino con varias. Y que entendiendo que como persona que somos, vamos a comprender también la vida de otro o ser empático y conocer que el otro también está sufriendo a partir de esto. Me imagino que ustedes como experiencia personal ya han tenido algunos conocimientos de quizás familiares, amigos, donde han visto la pérdida de sus, no sé, padre, madre, hermano, familiares, incluso el trabajo, por ejemplo, el vínculo, como les mencionaba hace un principio, sobre su propia forma de ser, sobre sus emociones, sobre que si no se conocían antes, ahora se empiezan a conocer y resulta que no les gusta como es, entonces están en un proceso de cambio, ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, para que vayamos conociendo como la palabra como tal, el duelo es un proceso y no un estado, es un proceso porque pasamos por etapas y cada etapa significa un proceso de mayor albergadura donde nosotros vamos conociéndonos, donde nosotros vamos observando, donde nosotros vamos interactuando con nuestras propias emociones y también experiencias, ¿ya? Pero lo más importante es que el duelo, como al ser un proceso, siempre tiene su capacidad de llegar a algo mejor. Se supone que eso es, no todos lo llegan, porque podría hablar de que sí, el duelo podría tener algo súper bonito y que todos llegáramos a eso, pero la verdad es que cada uno vive la forma que quiera vivir, su forma de pérdida. Entonces, cuando abordamos desde esto, hablamos también de la sensación de pérdida. ¿Qué es la sensación de pérdida? Es como yo percibo lo que yo creo que es la pérdida, lo que yo creo que podría ser la ausencia de algo y cómo eso puede afectarme positiva o negativamente en mi vida. ¿Y de qué va a depender? En este caso, por ejemplo, si lo colocamos en una persona, podría depender de la personalidad del deudor, la relación con la persona o situación acaecida, la intensidad de las sensaciones establecidas previamente, factores sociales, condición emocional
estado psicológico y preparación previa ante situación de la pérdida. Yo me quedo un poco con la preparación previa ante la situación de la pérdida. La verdad es que igual nos preparamos nosotros para dejar algo atrás, ya sea, como les dije, una persona o no. Y nosotros nos preparamos emocionalmente e incluso a veces vivimos las sensaciones antes de que ocurran. Y eso pasa en nuestra mente, pasa en nuestro cuerpo. Y es así como nosotros vamos percibiendo de diferentes formas lo que es en sí la sensación de la pérdida, así como también la del duelo. Y es por eso que cuando entramos a hablar sobre la pérdida, hablamos no solamente de la ausencia de algo, sino que del fin de un ciclo que en algún momento nos provocó alguna reacción, ¿ya? Y que normalmente se puede utilizar como una posibilidad de transformación. Lo mismo que el duelo. Como todo está junto, la verdad es que el duelo, la pérdida, el sufrimiento, el dolor, todo está junto, son todas reacciones en función a este proceso. Ahora, ¿cómo podemos nosotros determinarlo? Va a depender, por ejemplo, de los síntomas. En este caso, podemos sentir muchas cosas. No sé si les ha pasado, pero si en este caso ustedes han perdido a alguien muy cercano o no cercano en este último tiempo, habrán sentido una gran cantidad de cosas. Yo trabajo en esta área y les juro que he visto muchas reacciones en frente a lo que es el duelo. Por ejemplo, reacciones de shock, las personas no se dan cuenta de lo que está sucediendo, reacciones de rabia, negación, es que no puede ser cierto, o reacciones anticipadas diciendo, ¿sabes qué? No sucedió nada, no pasaba nada aquí, no, si la persona está viva, resulta que va a volver, o reacciones donde uno acepta realmente que la situación, la persona o el objeto ya no está. Son diferentes, hay un mundo de sensaciones, de reacciones, de síntomas, de cómo nosotros nos podemos sentir frente a lo que estamos perdiendo. Entonces, vamos conociendo de nuevo. El duelo es la pérdida de algo, una situación o de una persona, lo cual nos produce sufrimiento o dolor frente a esto, lo cual son reacciones naturales de las que nosotros podemos vivir o desarrollar a lo largo de este proceso. Cada uno de estos procesos tiene una etapa, una fase, la cual nosotros vamos viviendo a medida que nos vamos reconociendo frente a esta situación. A veces dura más, a veces dura menos, y va a depender netamente de nuestras experiencias personales, de nuestra personalidad, de nuestra capacidad de adaptación, incluso de la resiliencia, si es que la tenemos, para poder discernir si lo que vamos a sentir es positivo o negativo, que incluso se puede determinar a nivel fisiológico. Créanme, sí he visto también personas que han reaccionado de una manera fisiológica, en donde, por ejemplo, no pueden comer, les sale salpullido, dolores de cabeza, dolores de estómago, sudoración constante, pérdida de esto de la visión, incluso temblores, sobre todo ahora con el tema de la pandemia, y ahora que ha aumentado los casos de pandemia, me ha tocado ver más experiencias todavía, donde las personas no solamente una persona lo siente, resulta que la persona que está acá al lado conoce la situación de esta y es como que una reacción en cadena. Es interesante la reacción, pero al mismo tiempo es fuerte. Entonces, vemos que la sintomatología es variada. ¿De qué va a depender? De cada experiencia de cada uno y los recursos que uno tenga para poder sobrellevarlo. Sobre todo cuando nosotros a veces no tenemos recursos, o sea, que nosotros no sabemos desapegarnos de lo que estuvimos nosotros viendo, que nosotros estuvimos con la persona, que nosotros estuvimos con el objeto, con la situación, no supimos desapegarnos porque no sabemos desapegarnos. Y que también va a depender si nosotros teníamos una dependencia o no una dependencia con aquello que sentíamos este vínculo. Al mismo tiempo va a depender, por ejemplo, de esta frecuencia o la intensidad que teníamos frente a lo que era importante para nosotros. Y la emoción, sobre todo la emoción que nosotros le atribuíamos a este objeto o persona. Si es persona es más fuerte todavía. Por ejemplo, si fuera un objeto o fuera, por ejemplo, el trabajo o fuera una situación o un lugar, no es tan fuerte como podría serlo una persona, ¿ya? Y ahí después me quiero colgar un poquito después para explicarles qué es lo que pasa cuando nosotros vamos viendo, observando todo este proceso a partir de lo que otras culturas han tenido que vivir también, ¿ya? ¿Qué es el dolor en el duelo? El dolor en el duelo
pasa a ser de diferentes formas. Diferentes formas en el sentido fisiológico, nosotros lo vamos a sentir a nivel cuerpo, a nivel mente, lo vamos a sentir en nuestras entrañas, vamos a sentir que no podemos con ello, el dolor pasa a ser sufrimiento, un sufrimiento intenso, o puede pasar a ser un sufrimiento súper leve, y nosotros lo podemos determinar dependiendo de las experiencias que tengamos con los demás. Puede demostrarse a través del aislamiento social, como también puede demostrarse a través del llanto, a través, por ejemplo, de las reacciones frente a las otras personas, de cómo yo voy a comunicarme frente a esas emociones, etc. Hay muchas formas de representar el dolor. Y después está el dolor psicológico, que es una elaboración de nosotros como forma de defensa para aquello que está sucediendo y de alguna otra forma contener aquello que no podemos dentro de nuestros pensamientos o imágenes o recuerdos acerca de lo que se perdió. Entonces, el dolor va a depender netamente, como les dije anteriormente, igual que la pérdida o el sufrimiento, de las experiencias que hayamos tenido anteriormente o los recursos personales que se mantengan dentro de nosotros, como el aprendizaje que nos dieron nuestros padres, nuestros amigos. Por ejemplo, si nosotros no íbamos a estudiar a algún lugar, cómo es que nosotros nos desapegamos de estas personas, cómo aprendíamos a ser independientes o autónomos frente a eso, qué emociones nos ayudaban para poder atribuir a que nosotros no fuéramos totalmente vinculados a aquello. El dolor también, ¿qué lo provoca? El estrés, la angustia, la ansiedad, la preocupación en exceso. Y es muy importante determinar que a partir de esas sensaciones no solamente va a generarse el dolor, sino otras sensaciones más fuertes, ¿sí? Como les dije, he tenido hartas experiencias y me ha tocado ver el dolor desde diferentes perspectivas. También en pacientes con cáncer, porque en pacientes con cáncer terminal tipo 4, donde estos pacientes, al ver el dolor desde la pérdida, porque ya no hablamos solamente de pandemia, si nos vamos a la pandemia, ellos sufren el doble, porque no solamente están sufriendo esta pérdida por el tener el cáncer y el de perder prácticamente su vida y su vida normal, también sufren esta cosa de la cuarentena y también sufren el no poder desarrollarse como les gustaría desarrollarse o vivir porque están sufriendo en su momento, ¿ya? El dolor para estas personas que están con cáncer terminal tipo 4 es complejo, es complejo. La mayoría de las personas se encierran. Me ha tocado ver que se encierran y les cuesta salir de ese encierro, les cuesta comprender un poco por qué está pasando las cosas y por qué le están pasando a ellos. Creen que la mayor parte de lo que está sucediendo hacia afuera, que es la pandemia, es también un dolor súper fuerte y que no saben controlar dentro también de su propio dolor de cáncer. Entonces, a algunos se les acelera el sufrimiento en términos de dolor con su propia enfermedad, pero también se les acelera el proceso de término de su vida en términos psicológicos en función a la muerte. Entonces, cuando vemos este proceso de duelo, ya no es un duelo uno, son varios duelos. Entonces, como les dije, la mente, si ustedes amplían su mente, ya no se trata de una sola cosa, sino de varios duelos personales y también de duelos hacia afuera, un duelo más contextual. Y lo que hace que genere el dolor también son las reacciones fisiológicas en las cuales la persona se va adaptando en función a lo que está viviendo o reaccionando frente a esta pérdida, ¿ya? Ahí yo les puse dolor anticipado, ¿ya? Hay experiencias que las personas tienen y que es interesante, que es cuando las personas se adelantan a la pérdida. No sé si les ha pasado a ustedes que para no sentir mayor dolor frente a algo que van a dejar, se anticipan ante el dolor y sufren antes para poder no sentirlo fuerte después. Eso se llama dolor anticipado, pero también se llama duelo anticipado. Es cuando nosotros nos preparamos para que la situación no sea tan fuerte el golpe. Ahí cuando llegue la pérdida, ya sea por ejemplo del trabajo, las personas se preparan antes sufren su momento, su duelo personal para poder sentirse más tranquilos y al mismo tiempo después siguen adelante. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de la muerte, específicamente, las personas que saben que se van a morir, las personas que tienen ya, no sé, la enfermedad terminal, por ejemplo, saben que se van a morir, ellos se preparan para poder vivir lo suficiente y al mismo tiempo para no generar estos trastornos que aparecen cuando uno comienza a sentir el dolor. Porque sí se generan, y normalmente a eso se le llaman trastornos desadaptativos.
que son trastornos que nosotros no logramos adaptar a nuestro ser, por lo tanto, lo atribuimos al contexto que nosotros somos culpables de nuestra vida y que la responsabilidad recae netamente en nosotros o en los demás el por qué estamos sufriendo. Entonces, por eso mismo las personas se empiezan a preparar muchos meses antes, días antes, para lo que sería la pérdida. Y es súper natural, es súper normal, no es malo para nada. De hecho, el tener un duelo anticipado y sentir un dolor anticipado quiere decir que ya es consciente la persona sobre lo que va a perder. Pero al mismo tiempo surge algo contradictorio, que es cuando nosotros nos damos cuenta que a lo mejor no lo vamos a perder, pero sí estamos sufriendo el doble, porque queremos sentir algo para sentirnos de alguna otra forma importantes o bien para poder reconocer lo que está allí, para valorar las cosas que están sucediendo o comprender que necesitamos de algún tipo de motivación para comprender que no se va a perder o lo que se va a perder es sumamente importante para la vida, ¿ya? ¿Cuánto dura un duelo? Dependiendo de la pérdida, también va a depender de eso. ¿Cuánto dura un duelo? Si me preguntan, va a depender de muchas cosas. Repito la palabra depender, pero es cierto, es así, son varias cositas. Por ejemplo, vamos a ver que está el duelo agudo, que es el duelo normal, que podríamos también considerar que dura dentro de los primeros meses, de los primeros 1, 2, 3 meses, y hasta los 6 meses. Porque después, dentro de los 6 meses más adelante, estamos hablando de un duelo un poco más intenso, un duelo más fuerte, donde la persona no suele controlar un poco sus emociones y empieza el proceso o las fases del duelo, ¿ya? Y después tenemos el duelo extenso o el duelo más largo, que es el de 1 año a 2 años, y que después de esos 2 años, si nosotros vemos que la persona sigue sufriendo por la pérdida, vamos a hablar de un duelo patológico, pero eso lo vemos después. Pero existen diferentes duraciones, aunque para serles honesta, la duración de un duelo no lo determina por ejemplo, un libro o no lo determina una persona externa, lo determina netamente la persona quien está sufriendo la pérdida. Si yo quiero sufrir mi duelo, mi pérdida durante un mes, para mí está bien, porque en el fondo yo estoy trabajando con eso y soy consciente de que necesito pasar ese tiempo conmigo misma para poder soltar lo que yo había en algún momento dependido o me había pegado. Entonces, genero la desvinculación sana y al mismo tiempo voy creando mi propio espacio de sentimientos, emociones, de aceptación y también de reorganización de mi vida. Pero, por ejemplo, si yo no soy capaz de poder tratar esas emociones fuertes en su momento, puede que pase más tiempo. Y es por eso que muchas veces en la psicología se lo va determinando por etapas y por tiempo, en donde existe el duelo agudo, el intenso, el extenso. Ahora, cuando pasan más de 2 años o 1 año y medio, más o menos, según autores dicen por allí, hablamos de un duelo patológico. Y ese duelo patológico es un duelo donde vamos a ver que hay reacciones en función a un trastorno desadaptativo que tiene que ver cómo yo no puedo soportar la pérdida y al mismo tiempo no puedo soportar mis propias emociones. Entonces sufro y estoy generando mi propio sufrimiento donde me carcome todo lo malo. Entonces hay que saber votar, hay que saber dejar y hay que saber dejar partir también aquello de lo que ya perdí. Entonces el duelo, la duración del duelo dependerá de cada sujeto y de sus propios recursos personales. Y también, por ejemplo, de la edad, de la personalidad, de mi dependencia, de mi resistencia, de mi adaptación, de mi resiliencia, etc. ¿Cómo aparecen las sensaciones, pensamientos o imágenes ante lo perdido? Constantemente. La verdad es que todo el tiempo están. No podemos sacar de nuestra cabeza. Es imposible no sentir, es imposible no imaginarse, es imposible no pensar en lo que hemos perdido. Está constantemente en nuestra cabeza porque es algo que realmente es reciente o quizás no, pero está allí como una de las prioridades dentro de nuestra cabecita. Entonces aparecen a través de estos recuerdos, ya sean en sensaciones o no. Por ejemplo, en reacciones, sensaciones, estamos hablando de olores, estamos hablando de imágenes, de fotos, estamos hablando de comida, estamos hablando de reuniones sociales, estamos hablando, por ejemplo, de cuánto yo trabajo hacía, estamos hablando también de, por ejemplo, cuánto tiempo yo iba a la cena de Navidad, a cuánto yo iba a los cumpleaños. Por ejemplo, la pérdida de libertad en las pandemias, nosotros todos estamos sufriendo un duelo,
literalmente todos estamos sufriendo un duelo, porque perdimos esa capacidad de poder juntarnos con los demás o hacer lo que constantemente hacíamos. Por ejemplo, otras personas iban a los pubs en las noches, o quizás iban otros a los cumpleaños en los días, se juntaban con los amigos, iban con la familia a otras partes, viajaban a otros lugares, y ahora no se puede, no se puede. Y eso fue algo forzado, y para nosotros fue súper fuerte. Lo que significa que nosotros ahora estamos pasando un proceso de duelo porque perdimos algo que para nuestra habitualidad era algo importante. Por lo tanto, cuando empezamos a generar esta pérdida, vamos dejando también atrás las reacciones, vamos bajando la intensidad y las exageraciones de estas imágenes o bien estas sensaciones de nuestro interior. Por lo tanto, la mayor parte de todas estas cosas que nos hacen rememorar la pérdida son netamente ya las experiencias que pasaron. Por lo tanto, no podemos negarlas, pero sí podemos controlarlas. Y es ahí donde viene este proceso personal, donde nosotros vamos aceptando, reconociendo, abordando aquello que en algún momento fue importante. Entonces, todo ello va a depender, como les dije anteriormente, de nuestra forma de ser y nuestros recursos personales, ¿ya? Algunas reacciones ante el duelo, que se los pongo acá, son las reacciones más frecuentes que yo he visto también. Quizás se ve todo amontonado, pero para serles honesta, varias de esas cositas sí son ciertas. Hoy día me tocó atender a una paciente, 85 años, la abuelita más tierna del mundo. Ella tiene un cáncer a las piernas, también tiene un mieloma múltiple dentro de su cuerpo y tiene problemas a nivel de hueso porque tiene artrosis y así un montón de enfermedades. Y ella lo que me decía es que ella, de hecho estábamos hablando justamente del duelo y empezamos a conversar sobre cómo ella ha perdido la movilidad de su cuerpo, cómo ella ha perdido la capacidad de hacer lo que hacía antes, como por ejemplo leer libros, ver películas, salir a caminar, regar las plantas. Todo dice que ha pasado de paso en paso, así como un proceso. Se ha dado cuenta que ya no puede hacer lo mismo y que por lo tanto para ella ha significado la pérdida de algo importante, o sea, de sus acciones normales. Y algo que le ocurría es que sentía culpa, impotencia en términos de emociones, sentimientos, sentía que eso ya no era para ella, que se sentía una carga a veces por su comportamiento, que ya no podía movilizarse y que no quería depender de nadie, que a veces sentía embotamiento emocional, que es esa cosa como que tú no puedes movilizarte y te quedas así como parado, así como que no tienes ganas de nada. Le pasaba eso, la tristeza, la desesperanza e incluso el abandono de ella misma. Hubo un mes en el que ella no quería hacer nada, nada, nada. Ella no miraba a los ojos y miraba hacia abajo todo el tiempo y conversaba así como despacito porque no podía conversar bien, porque ella no quería conversar bien, porque ella decidió que no quería hacerlo, pero netamente porque estaba viviendo su propio duelo personal y dentro de ese duelo estaban estas emociones y claramente se respetaron porque era su espacio, era su momento. Si no era ahora, ¿cuándo? Entonces, esa es otra cosa importante. Dentro de la pérdida, dentro de esta pandemia, dentro de este tiempo, nosotros tenemos que elaborar nuestro propio espacio, tiempo para poder generar esta sensación de pérdida, pero al mismo tiempo esta sensación de cambio. ¿Para qué? Para que esto no surja como un problema, sino más bien como una forma de reorganizar la vida que teníamos anteriormente y que ahora es diferente. Entonces, cuando empezamos a hablar de este tema con esta abuelita, ella me decía, pero ¿sabes qué? Hice algo hoy día diferente. Y dije, ay, ¿ya qué hiciste? Y ella me decía, ordené estas plantitas y organicé esto y empecé a escribir algo. Yo sé que me duelen las manos, pero resulta que puedo moverlo un poco más. Entonces ella ya pasó su proceso de duelo doloroso, ahora está pasando su otro proceso de duelo donde ella está comprendiendo, aceptando, reorganizando su mente y su propia vida para la caída de más cosas. Entonces, la forma de pensar que tenemos sobre lo que es el duelo, para ella ya fue diferente. Al principio pensaba igual que todos los demás que decía, no, es que hay que sufrir, porque si no sufro no es lo mismo que se me ha enseñado o cosas así por el estilo. De hecho, si hablamos de otras culturas, el duelo es súper diferente. Por ejemplo, eh, si no me equivoco, los hindúes y en la cultura asiática tiene una forma de ver el duelo totalmente diferente. No es lo mismo que nosotros pensemos acá en Chile como allá,
que acá normalmente el duelo o la pérdida de una persona o la muerte de una persona siempre va a ser sinónimo de sufrimiento o de dolor. En cambio, para algunas culturas allá en Asia, la pérdida del cuerpo no significa la pérdida del alma, o la pérdida del sentido, o la pérdida de la esencia de la persona, que vive en los recuerdos o también en las sensaciones. Entonces dicen que el cuerpo es solamente lo que es como la caparazón de nuestra alma, por lo tanto cuando se va, no se va en específico, solamente deja su caparazón y ahora el alma es libre. Entonces, cuando pensamos de esa manera y vamos comparando un poco la realidad que tenemos sobre otra cultura con la cultura que tenemos aquí en Chile, vamos viendo que el duelo o el sufrimiento o la pérdida va a depender netamente entonces de qué, el pensamiento que tengamos de aquello, de la creencia que nosotros generemos, que sí puede cambiar, que sí puede variar, que sí puede transformarse en otra cosa. Y nosotros poder crecer también con ello, no quedarnos estancados porque lo que hemos aprendido durante toda nuestra vida ha sido así. Por eso las reglas están para romperse en algún momento con respecto a este tipo de pensamientos. Y ojalá en una forma súper positiva para que en vez de siempre reaccionar de la misma manera, la veamos de otra manera, ¿ya? Entonces, como hablamos de sensaciones, reacciones, hablamos de sentimientos, sensaciones, cogniciones, alteraciones perceptivas, sí, sí, alteraciones perceptivas. Me tocó una paciente que incluso alucinó que su esposo estaba ahí. O sea, yo estaba presente cuando vi a esta persona que su esposo había muerto hace como una semana atrás. Esta persona con la que yo estaba tratando, que era la cuidadora, me decía, ¿sabes qué? Mi esposo está allí. Y ella miraba a lo lejos así. Me decía, no, si está allí, mira, si está sentado. Y yo decía, ¿sí? ¿En serio? Me dijo, sí, sí, y ahí está, me están mirando bien. Entonces, estas reacciones alucinatorias tampoco están mal. De hecho, no están mal. Eh, lo interesante de esto es que cuando empezó a decirme que podía verlo a lo lejos como una persona real cuando estaba muerto, quiere decir que era su reacción para poder, de alguna otra forma, sentirse tranquila. Claramente que hay que guiar a estas personas cuando empiezan con este tipo de comportamiento. No está mal, pero en el fondo cuando no quieren dejar de alucinar o no quieren dejar de ver, es porque también no quieren dejar de desvincularse, no quieren dejar de depender o no quieren dejar partir, ¿ya? Entonces estas alteraciones de la percepción pueden ser buenas en su momento, pero también pueden ser un poco dañinas si nosotros no los vamos regulando a medida que pasa el tiempo, ¿ya? Y las conductuales, bueno, eso es lo más normal, que tiene que ver con el apetito, el peso, el abandono del autocuidado y la separación social sobre las personas con que constantemente nos vinculamos. Allá vimos también lo que era el sufrimiento, ya les había comentado, que es una reacción tanto positiva como negativa, puede ser física como psicológica, incluso social, y que va a depender de la intensidad de ese sufrimiento o de la vinculación que teníamos con la pérdida, ¿ya? Algunas etapas que les quiero mostrar, que es la etapa de shock, la etapa de la rabia, pena, tristeza, y el estado de liberación y alivio y reorganización de la vida. La primera etapa es una de las etapas que constantemente, porque es que hay diferentes autores que hablan de diferentes formas de ver el duelo. Y hay, por ejemplo, un autor que dice que hay 3 etapas solamente, otro autor que dice que hay 5 etapas en el duelo, y hay otro que dice que hay 7 y después otro dice que hay 9. Yo me quedo con todas, porque la verdad todas se parecen, solamente que se le va agregando un poquito más, pero es cierto que las personas pasan por diferentes estados. Algunos incluso pasan por un estado y ya es suficiente para poder comprender que necesitan cambiar, pero otras personas pasan por diferentes estados. Y yo recuerdo haber tenido una paciente que pasó por el estado de sufrimiento, un estado de sufrimiento constante durante 5 meses. Y ese se queda estancada. Sí se puede quedar estancado. El punto es cómo yo puedo salir de ese estancamiento y cómo yo puedo salir también de esas emociones que constantemente me hacen sentir mal, como el estado de aceptación o alivio o liberación, que es un estado de reorganización de mi propia vida o la vida de los demás que están viviendo esta pérdida, ¿ya? Y la comprensión sobre cómo yo ya sé que el duelo no es algo malo, ¿ya? Y aquí les muestro un poco de los tipos de duelo. Duelo temprano, complicado, anticipado, latente, duelo agudo o duelo tardío. El duelo tardío es un duelo que también está llamado con el duelo, por ejemplo, el duelo latente, que se relacionan. El tardío es cuando yo
paso mi duelo después del duelo que debería haber pasado en su momento por la pérdida. O sea que si la persona se murió, en este momento, hace como un mes, 2 meses, o 3 meses, incluso 4 meses, 6 meses, qué sé yo, y yo no hice nada para poder sentirme bien, o yo no hice nada para poder trabajar con esas emociones, viene algunas veces de forma inconsciente a decirme, ¿sabes qué? Llora, llora, o sufre, sufre, porque no sufriste en su momento. Y nuestro cuerpo va reaccionando, nuestra mente va reaccionando y nuestras emociones también. Por eso se le llama tardío, porque son reacciones que vienen después de aquello que se supone que teníamos que vivir en su momento, pero lo vivimos después porque en algún momento nosotros nos resistimos a sufrir, nos resistimos a recordar, nos resistimos a aceptar que ya la persona ya no está. Entonces, ese es el duelo tardío que se relaciona mucho con el duelo latente porque es el que está presente, ¿ya? Luego tenemos algunos duelos patológicos como el duelo reprimido, aplazado, crónico, idealizado e identificación euforia. Me quedo con el idealizado, que es súper interesante, que es cuando nosotros pensamos que la muerte de la persona o esta persona que estaba viva era la persona más genial del mundo, la más genial del mundo y que, pucha, algo así como que pasó con Michael Jackson. La reacción que hubo sobre el duelo fue un duelo idealizado por muchas personas, donde decían que él era un dios, que era la persona más increíble del mundo, de que él no tenía que haberse muerto, pero se murió y ahora está con otro dios, y cosas así por el estilo. Un duelo donde nosotros no dejamos ir a la persona correctamente porque creemos que esta persona es como lo más genial del mundo, pero al mismo tiempo no queremos separarnos de ese pensamiento que está a nosotros haciéndonos reaccionar, ¿ya? El duelo reprimido, que es el más común, es el duelo donde nosotros no solo no queremos aceptar, nos guardamos las emociones para algún momento de la vida. Pero la pregunta es, ¿cuándo van a sentir esas emociones? Aparecen en momentos menos indicados. De hecho, aparecen cuando menos creen que van a aparecer. Ahí, ¡pum!, revientan. Así como la bola de nieve va bajando, el duelo reprimido son todas estas emociones que van bajando. Y en el fondo aparecen cuando más lo necesitan, la verdad. Y eso es natural y eso es necesario. La mayoría de los duelos que aparecen acá, aunque no lo crean, son normales. Van a depender de su duración o de su intensidad y su frecuencia para determinar si es un duelo patológico. ¿Ya? Esto lo vamos a pasar porque igual ya les expliqué. Esto también. Pero me quedo con lo último. Dimensión del duelo espiritual. Me ha pasado mucho en los últimos tiempos donde he visto mucho que las personas anhelan mucho el pensamiento espiritual sobre Dios, sobre las creencias que tienen sobre su religión, sobre sí mismo y sobre su propia generación de sensación de bienestar. Cuando yo creo que, por ejemplo, Dios está acompañándome y está haciéndome sentir fuerte porque resulta que yo no puedo por sí sola. Entonces pido a Dios para que me haga sentir tranquila y al mismo tiempo dejar ir a esta persona que en su momento falleció. La dimensión espiritual es más común de lo que creen, ya sea con Dios cristiano o no cristiano, ya sea cualquier cosa, las personas buscan una forma de refugiarse ante la necesidad de sentirse tranquilos y al mismo tiempo sentirse bien. Por lo tanto, la dimensión del duelo, que es espiritual, se relaciona mucho con la emocional porque empezamos a generar una sensación de calma. Y es muy bonito. Me ha tocado también hartas experiencias en ese sentido donde me invitan a vivir el duelo con Dios, así dentro de rezar, dentro de llorar, dentro de comprender que para ellos es normal y también es algo necesario, porque así ellos comprenden que la vida de alguna otra manera tiene que terminar, pero también así ellos tienen que seguir adelante. Diferencias entre un duelo infantil y un duelo adulto. Es fuerte, sobre todo con los niños. Los niños saben sobre la muerte, sobre todo desde los 9 años en adelante, son muy conscientes sobre lo que es la pérdida y sobre lo que es el dolor y el sufrimiento. La diferencia entre un adulto es que el niño, además de comprender, sabe que las emociones en algún momento tienen que como que parar de alguna otra manera, porque no se sienten bien, entonces lo dejan o bien trabajan con ello en su medida. Y, por ejemplo, los adultos lo sienten más o lo viven más porque son mucho más conscientes, pero al mismo tiempo son mucho más emocionales.
poca forma o pocos recursos para poder dejar ir. No es que los niños no lo tengan o que los niños lo tengan, va a depender netamente de cómo es la enseñanza que tuvieron desde un principio acerca de la muerte y la vida, de cómo este tema de la dependencia o el apego emocional se genera en primera instancia para poder determinar lo que es la pérdida. Lo mismo que la pérdida de un juguete, lo mismo que es la pérdida de un, no sé, de un zapato, la pérdida de un diente, se le va enseñando de a poco que eso es natural y es necesario y no es malo para nada, que es parte de lo que es el fluir de la vida y que es parte también de lo que nosotros comprendemos y vamos a comprender más a futuro cuando seamos adultos. Entonces, eso se le va enseñando. La diferencia igual es fuerte porque cuando a nosotros, cuando niños, no se nos enseña eso y se nos esconde la verdad sobre la muerte y la pérdida, cuando somos más adultos nos afecta porque nosotros no aceptamos completamente lo que es el desapego. Entonces, ahí vienen los problemas, algunas veces emocionales y también los conductuales. Y algunos facilitadores de duelo que yo aquí les pongo para poder ayudar a las personas que ustedes creen que están pasando por algún momento complejo o que ustedes creen que ahora la pérdida ha sido algo súper fuerte, que ustedes no saben cómo controlarlo o bien no saben cómo mantenerse cautos o bien resistentes ante la situación. Eh, algunos, algunos facilitadores o ayudas podría ser, por ejemplo, comunicar. La comunicación lo es todo, ya sea una comunicación en silencio o una comunicación con palabras. Las expresiones ayudan mucho, la no verbal. Cuando uno se siente mal, normalmente no quiere decir cómo se siente completamente, pero solamente el hecho de mostrar una expresión significa que nosotros ya estamos sintiendo alguna emoción. Y eso significa también poder demostrar que nosotros estamos pasando por un momento complejo. Entonces, hablamos también de una comunicación emocional, una comunicación acerca de nuestros miedos, de nuestras preocupaciones. También hablamos de una buena atención médica, hablamos de un apoyo emocional que es importante. Muchos buscan los psicólogos o los psiquiatras para poder comentar cómo se sienten y a veces sí es necesario cuando superpone nuestras emociones a la realidad y necesitamos de alguien que alguien nos guíe. Por otra parte, buscan otras personas como guías espirituales o compañeros o amigos que tengan la capacidad de escucha. Tomar tiempo para asumir la pérdida. ¿Es un facilitador del duelo? Sí. Ahora, por ejemplo, en pandemia, el tomar el tiempo es súper relativo, porque cada momento nosotros sentimos que estamos perdiendo algo, y no necesariamente una persona. Entonces puede ser también el tiempo. Estamos perdiendo a veces el tiempo, y también estamos sintiendo que esa pérdida nos está afectando de cierta manera. Entonces, como les digo, el tiempo es relativo. Ahora, cuando nosotros nos hacemos un espacio de tiempo en específico para poder facilitar la situación de duelo, obviamente que ahí va a ser diferente, porque la motivación y el objetivo que nosotros estamos agregando es para el bienestar y también para sentirnos tranquilos. Entonces, ya el tiempo tiene y asume una responsabilidad mayor. La generación de la adaptación a partir de la reflexión y meditación. A nosotros nos cuesta hacer eso a veces, reflexionar o meditar acerca de lo que estamos sintiendo. Aunque, para serles honesta, me ha tocado ver también que en estos tiempos las personas han cambiado para ser más reflexivas y más consecuentes consigo mismas. Se hacen más responsables de su salud mental, pero al mismo tiempo se hacen responsables de sus propias acciones. Y es algo súper positivo, porque en una sociedad en donde la mayoría de las cosas que se esconden son las emociones y los pensamientos, incluso lo que nosotros creemos de sí mismo, estamos viendo que es un avance para poder resurgir dentro de lo que estamos perdiendo cada día. Entonces, si nosotros nos podemos a reflexionar y a meditar sobre lo que ha sucedido, cómo nos sentimos y qué es lo que podría suceder y cómo podemos reaccionar, ya estamos haciendo un avance sobre lo que es el autodesarrollo, al mismo tiempo sobre el autocuidado. ¿Ya? Entonces, ¿es un facilitador de dolor? Por supuesto, pero va a depender de cómo yo sé hacerlo y al mismo tiempo cómo otros también me pueden ayudar, porque también podemos pedir ayuda, aun si no queremos, aun si nosotros no sabemos, pero a veces es necesario. No podemos netamente siempre sentirnos que no tenemos, no sé, algún apoyo o que que nos sentimos siempre solos. Siempre va a haber algo, no necesariamente una persona. ¿Sí? Hay varias cosas que pueden apoyarnos dentro de todo lo que es el duelo o la pérdida. Luego viene la favoración, o sea, el favorecer las expresiones de despedida y aceptación, que es una de las etapas finales de lo que es las etapas del duelo. Sentimientos de utilidad y cambio, y rituales tras la pérdida o muerte. Rituales
No necesariamente vienen rituales así como rituales que uno se imagina como, no sé, colocando las velitas o todo, que también puede ser, pero también tiene que ver con mis rituales de tiempo. Por ejemplo, yo en la noche voy y sé que estoy sufriendo, no sé, me acuesto en la cama, boca arriba, y comienzo a respirar. Mi ritual sería, no sé, repetirme que las cosas están sucediendo porque era necesario que sucedan, y así lo repito todos los días. ¿Para qué? Para yo generarme que estoy cambiando, para yo me generarme la aceptación y al mismo tiempo de que la pérdida, la muerte, ya no van a estar completamente fuertemente en mi vida. Como les dije, las emociones, los pensamientos y las imágenes mentales nunca se van a ir de nuestra cabeza. Lamentablemente nosotros nunca vamos a perder eso, pero sí van a ser cosas que podemos controlar y podemos bajarle la intensidad. Por lo tanto, no van a ser tan fuertes en nuestra vida y al mismo tiempo podemos incluso resignificarlos. ¿Ya? Tarea del duelo, yo puse 4: aceptar la realidad de la pérdida, trabajar las emociones y el dolor de la pérdida, que sería, por ejemplo, yo reflexionando y meditando la mayor parte de los días sobre lo que quiero y también quiero sentir, porque yo decido lo que está en mi cabeza y al mismo tiempo lo que puedo sentir. Adaptarse a un medio en el que el fallecido o perdido está ausente, lo que quiere decir adaptarme al medio en el que el fallecido estuvo en algún momento. Hay una palabra que se dice momificación de la pérdida, que significa que yo, porque, no sé, mi familia, mi padre falleció, voy a mantener todas sus cosas tal cual están y no quiero que eso cambie. Eso se llama momificación, no voy a cambiar nada. Por ejemplo, la ropa, los zapatos, que no sé, los libros que estaban en su pieza, se mantienen tal cual. Eso no es tan sano como uno cree. Quizás en su momento, en las primeras semanas sí, del duelo, pero no después, porque cada vez que yo voy a estar viendo su pieza, voy a estar recordando constantemente que a lo mejor esta persona sigue allí, pero no seguir así como resignificativo, como que yo acepto la pérdida, sino más bien que yo creo que la persona no se ha muerto. Y eso pasa a ser dentro de una de las patologías a nivel de duelo, no necesariamente por el tiempo, sino más bien por la forma en que yo estoy reaccionando ante la muerte. Y por último, la tarea D, que es recolocar emocionalmente al fallecido o al perdido y continuar viviendo, que significa que ya ante la pérdida yo le doy un significado, yo le doy una forma de ser a esto. ¿Para qué? Para yo ir votando, ir dejando e ir desvinculándome de aquello que yo ya en su momento perdí. ¿Mm? Así que estas son algunas de las tareas, la verdad es que muchas cosas y me hubiera gustado colocar más cositas, pero el tiempo es como súper cortito, así que algunas de las tareas de duelo o algunos facilitadores de duelo son algunas de las ayudas que puedo darle. De todas maneras, ahora que terminemos esto, si tienen dudas, yo les voy a dar toda la información que sea necesaria, si necesitan libros, si necesitan información, paper, si necesitan ayuda psicológica, si necesitan cosas, ahí ustedes me dicen para darles la información necesaria. Ahora, para ir terminando un poco, la área que teníamos que ver desde un principio con cuidados paliativos en términos de psicoabordaje en el duelo, estamos hablando netamente en cómo desde la psicología se analiza los cuidados hacia la persona que está pasando por un duelo y cómo nosotros podemos analizar desde un inicio los factores que inciden para la generación de un buen duelo. Que la verdad es que no existe un buen duelo, sino que existe un duelo personal, ¿ya? Factores de riesgo, el juicio clínico, la información acerca del entorno en el que vive la persona, porque no es lo mismo que vivir solo que vivir con miles de personas. El duelo no va a ser el mismo. De hecho, va a ser una reacción diferente y sensaciones diferentes. Información de los cuidadores o familiares cercanos, por ejemplo, la incidencia de las sensaciones, de qué manera nosotros como profesionales tenemos la visión dentro de lo que ha sido la vida de la persona o la pérdida, etc. Los cuidados paliativos son varios y lo principal es que siempre van a estar acompañados por el área de la contención y de la atención necesaria emocional, ¿ya? Contención y reubicación también cognitiva, porque a veces las personas en el duelo se pierden, que es lo que le comentaba acerca de esta abuelita que se perdió, pero volvió. Y por último, los cuidados paliativos en atención del duelo, que tiene que ver con conserjería, atención emocional, social, espiritual y ético-legal, tratamientos de los síntomas, derivación a profesionales y habilidades comunicacionales para informar específicamente qué es lo que se va a realizar dentro de la atención. Y por último, la inteligencia emocional,
que es súper importante, no sé si ustedes lo han comprendido, pero la inteligencia emocional requiere esto del control de nuestras emociones y al mismo tiempo la adaptación y la readaptación de ciertas situaciones de nuestra vida para poder cambiar y sentirnos bien. Como les comentaba desde un principio, lo más importante de ahora en estos tiempos de pandemia y de las pérdidas que hemos tenido, que son significativas, porque cada pérdida es diferente y que cada situación es diferente, vamos viendo que podemos resignificar también estos tiempos. Porque hayamos perdido algo no significa que nuestra vida se va a acabar. Significa que nosotros estamos tomando este tiempo para ser diferentes a lo que éramos antes. Y lo que significa que también nosotros tengamos que visualizarnos de forma comprometida con nuestra vida y así también comprometida con los que están viviendo los demás. Ha sido un tiempo difícil para todos. Ojalá no hayan tenido grandes pérdidas dentro de todo este tiempo y que si la han tenido, ojalá hayan tenido su propio espacio para poder vivir sus emociones y también su experiencia, porque a veces nos negamos incluso a ese espacio. Quizás por tiempo, quizás porque no queremos, quizás porque queremos dejarlo para después, quizás porque queremos que alguien esté allí presente, no lo sé. Pero el punto es que ojalá ustedes en este momento puedan comprender que lo que vamos a vivir y lo que estamos viviendo también siempre va a ser un cambio para mejor, no para peor. Y va a depender netamente de ustedes cómo quieran resolver sus propias vidas para lo que es la pérdida y el dolor, para que no sea una carga, para que no sea algo fuerte, para que no sea algo que les impida seguir adelante. Entonces, mi consejo es que ahora que ya tienen un poquito más de conocimiento sobre lo que es el duelo, sepan reaccionar, sepan comprender que la información siempre ha estado. Solamente depende de ustedes cómo quieran utilizarla. Eso es lo que les quería entregar el día de hoy. Aquí un poco de bibliografía sobre algunos temas sobre el duelo y también sobre inteligencia emocional que puede servirles. Ahora si lo quieren y se los entregan, ustedes me avisan, así para poder enviárselo. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por la atención y ojalá lo hayan disfrutado.